espacios de conflictos, ¿no? En ese sentido el Alto Perú ha sido para mí un espacio bien interesante para poder analizar a lo largo de, al menos entre 1800, que más adelante es en 1810, 1816, ¿no? Porque después nos trasladamos ya a Mendoza, nos trasladamos a Chile y llegamos hacia Perú. Vuelve en la guerra de propaganda a medirse las interacciones entre la prensa y todo ello que se genera como un debate continental, ¿no? Esa interacción se vincula con el capítulo anterior, con la pauta anterior, en torno a ver la independencia no solamente desde un espacio nacional, que es importante. Muchos en Perú y también en Argentina, en Santiago, señalan las historias regionales, la importancia de las historias regionales, que es muy importante, muy interesante, pero también, aparte de las historias regionales, tenemos las historias nacionales y las historias binacionales o continentales. Entonces, claro, es muy ambicioso, pero uno lo delimita a partir de una fuente, que es lo periódico, tomando las precauciones debidas y lanzando algunas líneas de investigación que puedan surgir a partir de eso. En ese sentido, a lo largo de esta guerra de propaganda se ha ido analizando todo este itinerario de la prensa en estos tres espacios y cómo los actores, aquellos que se desarrollan las representaciones que se dan, adicional a los discursos que se van difundiendo en esa coyuntura. Y esto es algo que se relaciona con otro de los aportes que la tesis estaría dando, que es el análisis de tres conceptos. Esos conceptos fundamentalmente para ver los usos políticos, no tanto lo que es la historia de los conceptos políticos, ¿no? Sería, en mi caso, una línea de investigación por profundizar, ¿no? Cómo los conceptos, y acá en la tesis analizamos tres: el concepto de revolución, el concepto de pueblo y el concepto de independencia, son centrales para poder entender precisamente todo este itinerario político de los periódicos y la prensa y los sectores que están en ese contexto. Porque el pueblo finalmente es el que empieza la revolución y el pueblo finalmente que a través de un largo proceso, va a buscar la independencia. Obviamente cuando uno analiza el contexto, el uso que hacen los actores en el discurso y en la prensa, hablamos de la prensa, de cada uno de estos conceptos, se va dando cuenta que esos conceptos, como lo dice la historia del concepto político o los lenguajes políticos, varían, mutan, ¿no? Y esa mutación también se debe a los intereses de los seres de carne y hueso, porque son las personas que están en ese contexto, tanto en Lima, Buenos Aires como en Santiago. Entonces los conceptos tienen cada capítulo subdividido, pero el aporte sería esa relación, esa interrelación, esa interacción, y situado en un contexto de guerra. No analizado los conceptos a partir solamente de analizar la palabra por la palabra, sino de situarlo, aparte de eso, situarlo en un contexto y cómo se hace uso de ese concepto en una coyuntura determinada. Claro, la tesis tiene para más, obviamente, toda investigación, pero la intención era esa, ¿no? Ver cómo los usos políticos, el uso con intereses de los diferentes sectores, la misma propagación de la prensa está relacionado a eso. Cómo los conceptos van cambiando de acuerdo también a los intereses que van de los propios sectores, ¿no? Y a la misma coyuntura que se va dando, ¿no? Que se abre de forma general, si bien nosotros analizamos 1810 con la Revolución de Mayo, pero también se hace referencia a 1808, ¿no? Hacia 1822. Uno de los últimos aportes que estaríamos relacionados a la tesis está vinculado a la construcción de identidades políticas, identidades que antes no existían, ¿no? Son identidades que se van construyendo en el propio terreno de las luchas políticas, en el propio terreno de la guerra, con las armas, sin las armas, a través del sermón, a través de diferentes medios. Esta construcción, por eso ese capítulo es un capítulo corto, pero en ese capítulo se puede ver no solamente la utilización, incluso el uso político de otros conceptos, como el concepto de patriota, el concepto de anarquista, republicano, y una pugna por la legitimidad de aquellas personas que están en ese sentido, están inmersas en ese conflicto. Y de aquí quiero sacar un poco
esta primera parte de la defensa, ese análisis de las interacciones que se van desarrollando a lo largo de los capítulos, vinculado a este punto de la guerra de propaganda, de la legitimidad, cómo a partir de una fuente que muchos historiadores podíamos tomar como una fuente más, una fuente adicional, una fuente donde sacaba una noticia, sacaba un discurso y nada más, ¿no? Sino que esa fuente yo lo convierto como protagonista también, tomando siempre las debidas precauciones, ¿no? Entonces la prensa se convierte en un actor político, y un actor político muy importante en una coyuntura de cambio. Y en esa coyuntura de cambio hemos vinculado los tres espacios. Estamos hablando de una historia comparada, pero también una historia conectada. Por eso que la intención de la tesis está relacionada, y ese es el aporte más importante desde mi punto de vista, el poder ir siguiendo ese itinerario de la prensa, de los discursos, de los debates, de las interacciones, de las personas que están insertas en ella, de los triunfos y derrotas entre 1810 y 1822. Ahora, en un segundo punto, las dificultades que yo pude pasar, contradictoriamente, en el caso, aquí para conseguir los materiales, ¿no? Es una cosa importante. En el caso de Buenos Aires, tres espacios que se me abrieron donde pude conseguir casi la mayor cantidad de periódicos, fue precisamente, y yo tuve que venir con una especie de esos cuchillos que se cortan porque nadie lo había consultado, periódicos chilenos en edición facsimilada del colegio que publicaron en Chile. Entonces, y yo había pedido permiso, ¿no? Pero precisamente una de las que está observando y controlando vino toda asustada, ¿no? Decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás hablando? No, me han dado permiso. Y ahí, bueno, esto me pasó lo mismo en la Biblioteca Nacional de aquí de Buenos Aires, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata. O sea, la mayor cantidad de los periódicos que han analizado son los más importantes desde la gloria de Chile, para el caso chileno en 1812, han sido conseguidos fundamentalmente online, y también aquí, en esta facultad, en la biblioteca, en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Y en la Biblioteca Nacional. Entonces, las dificultades no encontré muchas dificultades en ese sentido. En la prensa argentina tenemos las colecciones, muy interesante. El caso el caso peruano, porque yo vengo de aquí. El caso peruano es que los periódicos de 1810 a 1820 en promedio están en la sección intangibles, es decir, tengo que pedir con 2 días o 3 días de anticipación y me lo dan por un corto tiempo, ¿no? Entonces, por ahí va la idea de la dificultad que uno pudo tener. Y además, una de las primeras dificultades que también se va a dar en la tesis es qué hago con tantos periódicos, y además cómo redacto la tesis cómo redacto la tesis hablando de 3 espacios. La redacción, porque uno puede hablar sobre Perú, subdivide capítulos, pero cómo yo hago la redacción para que se haga entendible, y si es una historia comparada y conectada, cómo voy uniendo, ¿no? Para que sea entendible. Entonces hemos tratado de, en la medida de lo posible, que esa misma interacción y ese mismo debate se plasme en la tesis, en las subdivisiones que se hacen, y hemos tratado a lo largo de la tesis de que no sea algo, hablo de Lima, pues hablo de Buenos Aires, pues hablo de Santiago, sino hemos tratado, sí, hablaba así, pero también que irlo relacionando, vinculando, hasta llegar a 1822, en donde confluye, porque en 1822 ya confluye fundamentalmente la prensa de Lima, pero también hemos insertado como en esa coyuntura de 1821-22, la prensa de Buenos Aires y la prensa de Santiago también están informando. Ya las otras dificultades son dificultades ya de cuestiones ya personales, ya, ¿no? Y Fabio lo sabe muy bien, y también en torno de que yo soy peruano, estoy aquí, estoy desarrollando la tesis, pero siempre he encontrado un ambiente en el Bariñán y en la universidad y en todos los historiadores y historiadoras una predisposición
discusión de Mario Vidal. Por ejemplo, yo me he sentido en casa en la Universidad de Buenos Aires, en el Bariñac. Entonces, las dificultades en la tesis, en la delimitación de la tesis, sí teníamos un poco de complicaciones, porque primero se pensó en 1818, ¿no? Llegaba hasta Chile nada más y no llegaba hasta el Perú, pero, o si no, ¿por qué no pasamos a Bolívar, ¿no? Pero ya Bolívar es otro espacio bien grande. Entonces, desde que llega a San Martín en 1812 y está relacionado con Monte Agudo, y hay un itinerario, ¿no?, conjunto, que se acaba en cierta manera en 1822. Entonces, por eso que delimitamos ese corte, ¿no?, temporal. Finalmente, un tercer punto que quería sacar era las nuevas líneas de investigación. Considero yo que cada capítulo de la tesis abre una línea de investigación. El primer capítulo, para poder sustentar, ¿no?, ampliar lo que, por ejemplo, en el caso peruano, Claudia Rosas ha ido ampliando su campo de análisis para poder seguir analizando no solamente la Revolución Francesa en el caso del siglo XVIII, sino en 1821, 22, 24, ¿no? También en el caso de Buenos Aires, toda el capítulo 1, todo cómo se no solamente analizar, o sea, ampliar el campo de análisis a partir de la recurrencia de otro tipo de fuentes como causas criminales, en el Perú, ¿no?, causas civiles, denuncias, ¿no?, en el Archivo General de la Nación de Lima, y acá también el Archivo General de Buenos Aires hemos podido encontrar denuncias, o se imprimen determinado periódico, determinado impreso, 500 ejemplares, que no se paga eso, las censuras, todo ese punto me parece que es un campo abierto para poder hacer un contraste y poder, en cierta manera, ampliar la investigación. Y en ese sentido también, en este capítulo 1, está relacionado a lo más difícil que considero que es toda investigación vinculada al estudio de la prensa, que es el impacto. Sí, por ahí para un segundo, así agarramos, va a ser más fácil. Buenas tardes. Bueno, dale. ¿Un café que quieres? Gracias. ¿Quieres un cortado, Pablo? Bien, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Me pido mil disculpas. Hasta luego. Perdón, azúcar edulcorante. No, yo no le pongo nada, gracias. Todos haciendo trabajo. No, ya lo edito. Eso lo edito. ¿Querés vos también? ¿El azúcar edulcorante? Sí. ¿Qué querés? Azúcar. Y agua. Perdón. ¿Y vos querías un agua? Sí, pero después no te molestes. Bueno, te la dejo acá si llega. Si hacemos una sola interrupción. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok, listo. Perdón, estabas. Sí, justo en nuestra última parte. Creo que lo más difícil que el mismo Luis Miguel Claro, el profesor Javier Guerra, Claudia Rosas y muchos de los historiadores argentinos, historiadores argentinos también se han preguntado, es el impacto que genera el discurso en la prensa, cómo los lectores recepcionan eso. Eso me parece que es un punto importante de línea de investigación para seguir, pero que necesariamente lleva a buscar fuentes adicionales, ¿no? Si hoy es difícil poder entender ese impacto que genera en la población para el caso de hace 200 años,